Bueno, pues buenas tardes a todos. A esta hora espero que estéis todos comidos, con poco sueño. Y vamos a intentar, en una hora, voy a intentar pues transmitiros todas las experiencias acumuladas personales que durante 40 años que cumplo ahora de experiencia laboral os puedan servir en vuestra trayectoria futura y sobre todo teniendo en cuenta los cambios tan grandes que ha sufrido nuestra profesión en todos los sectores. Voy a intentar reconducirme hacia el título de esta, de esta charla, que es la especialización en las agencias de viajes, porque es algo que está sucediendo en esta última década y es una transformación verdaderamente importante y que yo creo que deberéis conocer el por qué se ha producido, el cómo se ha producido, cómo hacer esa transformación y tantas otras cosas. Previamente me quiero presentar, habéis visto mi nombre, me llamo José Carlos de Nicolás y soy el CEO de Ideatur. Somos una agencia de viajes que cada vez lo digo más con la boca más pequeña, porque las agencias de viajes hoy en día somos más consultorías que agencias de viajes, de Ideatur, que como digo estamos especializados en una serie de áreas que luego os voy a enseñar, porque también os hablaré luego de nuestra empresa, pero vamos, fundamentalmente estamos especializados en turismo cultural, enogastronómico, religioso, incentivos, grupos de empresa, etcétera, etcétera. Quiero deciros que vengo primero también en nombre no solamente de mi empresa, sino que en este caso Hostelea nos habéis contactado a la Asociación Española de Profesionales de Turismo. Es una asociación que también ha cumplido ya 50 años de vida. Y es una asociación nacional, donde se integran, nos integramos pues muchos de los profesionales que hemos trabajamos en el turismo. Hay tanto como profesionales con unos años que tuvieron muchos años de antigüedad, como los antiguos técnicos de empresas turísticas, como los que siguieron técnicos de empresas de actividades turísticas y después los grados en turismo, ¿no? Y como digo, nos habéis llamado y bueno, pues vengo en representación también del APT. Deciros que el proyecto más sólido que estamos haciendo desde la asociación es algo que os va a interesar, porque hemos presentado todo en la Comunidad de Madrid. Estamos haciendo el colegio profesional, un colegio que no existía. Solamente existe un colegio profesional, lo demás, lo único que existe después es nuestra asociación. El único colegio profesional que existe, curiosamente, es muy periférico, está en Canarias, y ahora los colegios hay que hacerlos a nivel autonómico y a nivel de Comunidad de Madrid. Hace un año que hemos presentado todo el proyecto y esperamos que en un año y pico tengamos ya el flamante y nuevo colegio profesional de técnicos en turismo en la Comunidad de Madrid, al que espero que el día de mañana pues os asociéis, porque desde el colegio pretendemos hacer pues muchas iniciativas, entre otras, primero desde luego dignificar nuestra profesión, que como sabéis el turismo es la industria número 1 de España y es absolutamente ilógico que a los profesionales, que la valoración de los profesionales esté que estemos tan minusvalorados, ¿no? Entonces eso es lo que queremos, reconocer que nuestra profesión y nuestra titulación tenga un gran reconocimiento y evitar el intrusismo que se está dando en todas las áreas. Muchos de vosotros habéis paseado seguro cuando habéis salido a tomar una copa por la Plaza Mayor y habéis visto que allí los guías se ofrecen gratuitamente por una propina. En fin, eso no es una profesión, no es valorar nuestra profesión con la dignidad que vemos. Pero en fin, dicho esto,
quería haceros este pequeño paréntesis de la asociación y que os quedéis con esta, en fin, con esta idea, y os tendremos, por supuesto, informados de cómo evoluciona, ¿no? Entonces, vamos a hablar, como digo, de la especialización en las agencias de viajes. Sé que muchos de vosotros no estáis vinculados a esa rama. Sé que ya me han informado que estáis en ramas de hostelería, de restauración y de algunas más, ¿no? Pero obviamente el turismo es un totum revolutum. Dediquéis a lo que os dediquéis, las relaciones, las interrelaciones de todas las áreas son necesarias, y vais a tener, ya estéis en un hotel, os dediquéis a agencia de viajes o a guías, a lo que sea, pues os interesa saber con quién estáis hablando y cuáles son vuestros interlocutores, ¿no? Entonces, bueno, y luego sobre todo también deciros a los que los que estéis dudosos para encauzar vuestro camino, que realmente el mundo de las agencias de viajes es muy fascinante. O sea, es muy duro, es una, como nosotros decimos, es una profesión que no es full time, es full life, ¿eh? O sea, el turismo hay que amarlo, hay que bueno, pues dedicarte a ello en profundidad. Y bueno, ya os digo esto, sea la rama que tengáis, que tenéis que tener algo muy claro. Esto es igual que ser médico, dentista o cualquier otra profesión que requiere una actualización constante y un conocimiento constante. Es decir, turismo, más que ninguna otra profesión, está muy viva. O sea, evolucionan las cosas continuamente, nuevos vuelos, nuevos destinos, nuevas herramientas de venta, infinidad de cosas. Y aquí no se puede uno dormir, desde luego hay que prepararse continuamente. Eso ya os lo digo, que tenéis que, vamos, yo llevo 40 años en la profesión y os aseguro que todos los fines de semana me llevo un buen trocho de papeles a casa para actualizarme con los vuelos, con cosas, con nuevos destinos. Y siempre otra característica muy significativa que hay que tener es la humildad. Es decir, en turismo nunca puedes pensar que ya lo sabes todo, porque siempre vendrá alguien que te va a enseñar cosas nuevas, innovaciones. Y os pongo, por ejemplo, las cosas que más me han sorprendido a mí en los últimos años. Pues obviamente ha sido la llegada de un Booking.com, bueno, antes de esto, por ejemplo, cuando parece que ya no había ningún hueco más en el mercado, de repente alguien se inventa las famosas cajas regalo que venden en diferentes sitios. Bueno, pues eso es tener una visión, decir, mira, hay un hueco aquí, alguien ha encontrado una nueva vía y la ha aprovechado, ¿no? En fin, vuelvo a repetir, esto que os digo parece una tontería, pero es las dos cosas que os he dicho, muy importantes. Una, la renovación constante, la actualización constante de vuestros conocimientos, ¿eh? Y eso, desde luego, lo primero. Y segundo, la humildad. Es decir, hay que ser humilde, porque siempre nos va a venir alguien detrás enseñando cosas nuevas, ¿eh? Y bueno, vamos a empezar con el tema, porque en fin, si no se nos va a ir el tiempo. Las agencias de viajes. Las agencias de viajes nacieron hace muchos años. Bueno, como sabéis, empezó las agencias de viajes con Thomas Cook, que ya sabéis que ahora el nombre de Thomas Cook no es que esté muy valorado, ¿no?, después de esta quiebra que ha habido. Pero bueno, se empezaron haciendo viajes. Hemos casi vuelto al origen, porque se empezaron haciendo viajes, no existían programas, se hacían viajes manuales, o sea, para clientes que iban y decían 2 pasajeros, 4 pasajeros, que querían ir a la feria de Sevilla, que se querían ir a París, que se querían tal. Era todo realmente muy rudimentario y muy artesanal, y así empezó el turismo. Haciendo esos viajes a la medida, que era lo que empezó a suceder. Entonces todo esto evolucionó, como sabéis, y entonces las agencias de viajes empezaron a diversificarse, se empezaron a crear tour operadores, se empezaron a crear agencias minoristas a minoristas, etcétera, etcétera. Y las dos tipologías más claras que habían, hablo en tour operación y en minorista. Hablo primero de la agencia minorista. Era
hablo y me voy a situar antes de este cambio que ha habido hacia la especialización, ¿no? Hablo de hace 25 años, 20 años, ¿no? Las agencias de viajes pues estaban ya muy informatizadas, no teníamos internet, pero sí teníamos pues nuestros medios de reservas, los CRS, teníamos Amadeus, teníamos IATA para reservar, para poder informar al cliente, y el cliente pues realmente contaba mucho con la agencia de viajes. Éramos realmente los artífices de su viaje, y le hacíamos viajes ellos venían a comprar todo, es decir, venían a comprar, como sabéis, un billete, una estancia en un hotel, un billete de avión, un billete de tren. Éramos despachadores y también a la vez creadores, porque también nos decían, bueno, pues quiero hacer un viaje un poquito más especial, y bueno, pues le hacíamos un montaje relativo de pues un rentacar, 3 noches de hotel, etcétera. Pero estaba todavía en una fase latente lo que eran las especializaciones. No había esos viajes más elaborados como lo que se está dando ahora, no existían. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un momento determinado? Viene Internet, de repente a las agencias de viajes por la izquierda y por la derecha empiezan a pasarles proveedores, como son primero sabéis que vinieron las agencias online, y que hubo ahí una fase en la que estuvieron muy en auge, y hoy en día sabéis que eso ya está incluso superado, porque ya vinieron el proveedor final. Hoy ya en Internet vosotros todos estáis comprando con Ryanair directamente, con Booking, con B&B, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la agencia de viajes ha dejado de tener contenido. O sea, el contenido que tenían las agencias de viajes, que era despachar esas ventas simples que nosotros llamábamos, es decir, un billete de avión, un hotel, como decías, eso ya no, el cliente no lo necesita. Y aunque hay todavía muchas agencias que se están apoyando en algo que es muy negativo, que es se están apoyando en el desconocimiento de las herramientas de Internet de las generaciones muy mayores. Entonces, eso de que porque las abuelas no sepan manejar Internet no puedes basar tu negocio en eso, porque eso claro, es caduco, le pueden quedar 5 años. Además, las abuelas sí saben mucho, ya se van a los centros de mayores y están aprendiendo muchísimo, ¿no? Entonces, ese negocio no se puede apoyar en eso, ese negocio se ha perdido. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que las agencias de viajes pues se han visto ante el abismo en un momento determinado, sin verlo en un tiempo récord muy corto. Se han visto que de repente tenía una magnífica agencia con 20 personas trabajando, con 20 operadores, y ven que de repente la gente no ha ido, han dejado de necesitarlos. Entonces, yo este proceso lo he visto como en muy pocos años. En las agencias, pues de repente había 10, luego de repente había 5, había 4, y ahora se ha quedado el director con una secretaria haciendo lo que pueden. ¿Por qué? Pues porque no han sabido transformar su negocio en un momento que era fundamental. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que las agencias de viajes, que ahora mismo sabéis que hay en España, según el último comunicado la semana pasada, que hay 10.800, pues hay muchas que de repente no tienen negocio, y se han tenido que transformar. Y se han tenido que transformar en buscar algo que vender. Y el algo que vender, en definitiva, es la especialización. La especialización no es ni más ni menos que buscar un nicho donde, en base a tus capacidades, etcétera, pues puedas encontrar y aplicar el conocimiento que tú tienes para vender. Esto parece una tontería, pero es muy importante, porque el hecho diferencial
es que hemos cambiado de ser un intermediario, porque en definitiva una agencia de viajes, ¿qué hacía? Intermediar. O sea, yo tengo esto y lo vendo a través de mis herramientas y tal, a ser creadores. O sea, y es muy difícil, o sea, parece una tontería, pero claro, yo ya dejo de vender X productos, sino que ahora tengo que inventar productos, crear productos, utilizando lo que hay, hacer, depende de lo que a lo que yo quiera dedicarme, pues tengo efectivamente que buscar y cambiar todas mis estructuras para hacer ese nuevo cambio, esa especialización, ¿no? Claro, la especialización no es decir, no, voy a hacerme especialista en no sé qué. Vamos a ver, eso no es tan fácil, o sea, es decir, tienes que primero saber o sea, para hacer esa transformación, tienes que saber si tu personal está cualificado, si tú tienes los conocimientos debidos, si tus proveedores, tus guías, todo el equipo que tú tienes está preparado para abordar esta nueva fase. Ya no hacemos viajes, como sabéis, que es una palabra caduca. Ahora lo que hacemos son todas experiencias, ¿no? Si la competencia en lo que tú te quieres dedicar es enorme o no lo es, si hay un nicho de mercado para eso o no lo hay, si las especializaciones que quieres hacer son combinables. Esto me explica, o sea, hay una cosa clara: con una sola especialización, salvo que sea, por ejemplo, pues yo que sé, una muy significativa, por ejemplo el maíz, ¿no? El maíz, pero el maíz tampoco es una sola especialización, como las iniciales dicen claramente. Estamos hablando de meetings, incentives, congress and events. Entonces ya son 4 especializaciones. Entonces hablo de otro tipo, ¿no? Alguien que dice, bueno, yo me voy a especializar en turismo submarino. Bueno, pues, y tengo la agencia en Madrid y tal. Pues tendrás que valorar si realmente puedes vivir de esa especialización, porque claro, por encima de todo un negocio tiene que ser rentable. Tienes que buscar continuidad, futuro, y que sea rentable. Entonces tienes que buscar tener un abanico de especializaciones, y eso sí es importante, que haya mercado para ello y que sean combinables. Por ejemplo, yo creo que todos entendéis que no sería muy lógico hacer tener 2 especializaciones, que es decir, voy a hacer rafting, especialista en rafting, y además en tercera edad. No sé, chirría un poco, ¿no? O especialista en bodas y en separaciones. En fin, hay cosas. O sea, es decir, que hay que saber combinarlas, ¿no? Como digo, esto no se improvisa, ¿no? El personal, o sea, tú tienes una empresa y dices, ¿qué tengo que hacer yo cuáles son los pasos que tengo que dar para llegar a una especialización y que me reconozcan en el mercado? Pues yo creo que esto hay que hacerlo con la lógica y el sentido común, porque también otra de las cosas que yo creo que también, si no lo han dicho, la tenéis que saber, que el turismo es un 70% es sentido común y un 30% de conocimientos. A que le falte el sentido común, realmente no tiene poco que hacer en turismo. O sea, porque aquí es una profesión que, aunque lleva tantos años ya, requiere que cada día nos inventemos algo. Es decir, nadie te ofrece soluciones, O sea, eso es lo que tenéis que tener claro en vuestra actitud futura en el trabajo, que nadie llega y dice, o sea, si os va a presentar 1000 cosas cada día y no podéis buscar, dice, a ver en qué libro lo busco yo esto, dónde lo dice. Esas son cosas que vais a ver que os vais a tener que inventar cómo solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo al proceso tan importante de la especialización,
o valor añadido, es decir, especialización sería lo mismo que valor añadido, es decir, le estamos poniendo un algo mucho más, haciéndolo para que el cliente lo perciba, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, ¿qué es? Hacer pues un análisis de mercado, es decir, oye, un análisis de mercado, es decir, vamos a ver, ¿qué es con qué me encuentro? Pues ahora, por ejemplo, sabéis que ahora se ha puesto de moda los viajes, el luxury, ¿no? Habéis visto ahora estas agencias de viajes tan llamativas como son Pangea, Utópica, etcétera, Nuba también en algunos casos, donde se basa en realidad, para mí, y esto lo hago una crítica, para mí no se está basando en un conocimiento del producto, sino casi en una frivolidad, que es la estética del local donde vas. Es decir, es como si fueras yo qué sé, a comprar a una tienda ropa, solamente porque la ropa es igual que la de todos los sitios, pero que es tan bonito, todo tal, que te ponen la música, que tal, que estás dispuesto a pagar más por lo mismo. Pues esto es lo que está pasando en esta nueva tendencia del luxury, ¿no? Con estas tiendas tan... Bueno, pues esto se ha puesto de moda y ahora está creciendo por esa vía, porque supuestamente pues sabéis que tenemos una sociedad pues con un estatus económico, sobre todo urbano, muy alto. Esta mañana leía en el periódico que me parece somos el 10º país del mundo con más millonarios. En fin, que pues es un país que parece ser que este tipo de negocio puede fructificar. Pues bueno, pues esa es la vía. Igual que hace 2 años, hace unos 5 años, ya visteis en Fitur, se puso de moda el turismo gay, ¿no? Pues bueno, se puso de moda y entonces en un año crecieron muchísimas. Hace 2 años las especializaciones gastronómicas, entonces el turismo gourmet, etcétera. Pues entonces, bueno, pues, tienes primero que elegir tu nicho de mercado. Bueno, hay una cosa importante que sí quiero deciros, es que la especialización no tiene que ser solamente por producto. Es decir, tú la especialización la puedes hacer por tipología de clientes, como hemos dicho. O sea, esto que os hablo del luxury, en realidad no estamos decidiendo ni por destino ni por temática, sino por tipología de cliente. Es decir, las 3 tipologías son, por ejemplo, una agencia que se especializa en Maldivas. Pues dicen, bueno, pues yo es que he vivido 20 años en Maldivas y me voy a dedicar a vender viajes a las Maldivas, a poner Maldivas Tour. Y entonces he elegido ese destino, un destino de Europa, etcétera. Mi especialización se basa en mi elección de destino. La temática es lo que estábamos hablando antes, es que suele ser la más usual. La más usual es decir, oye, pues yo me dedico a estas parcelas, ¿no? Al turismo cultural, otro, tal. Yo, por ejemplo, os voy a enseñar una... Bueno, mirad, para que os hagáis una idea, por ejemplo, esto es mi empresa, Ideatur, Ideatur, gestión integral de grupos. Ponemos expertos en creación, y hemos creado una serie de marcas, es decir, tenemos nuestra marca principal y nuestra empresa se llama Ideatur, pero hemos creado una serie de marcas para identificar esos productos a los que nos estamos dedicando. Aquí, ¿qué productos son los que estamos vendiendo? Estamos vendiendo incentivos, grupos de empresa, receptivo. Sabéis que el receptivo es muy importante y es otra rama, es decir, el incoming, que vienen sabéis que España recibe 85 millones de turistas al año, entonces obviamente es fundamental.
Peregrinaciones también es un tema para nosotros muy muy importante. O sea, las peregrinaciones, los viajes religiosos son muy fuertes. Hoy en día vivimos en un país que, bueno, pues es de ascendencia católica, otra cosa es que sea practicante, pero como digo yo, los viajes se venden estupendamente bien desde el púlpito, porque entonces bueno, es uno de los mercados más activos que hay, ¿no? Temáticos, en general ponemos. Deportivos, también. No es uno de nuestros fuertes, pero también hacemos algunas áreas de deportivo. Convenciones, cursos de español, turismo accesible. Hacemos también turismo accesible para minusválidos, para ciegos, etcétera, etcétera, ¿no? Culturales, que es otro de nuestros grandes ítems, ¿no? Es decir, enogastronómicos. Pues, por ejemplo, llegamos a un acuerdo con la Federación Enogastronómica Española y hacemos experiencias vinícolas pues por toda España. También es un mercado, ese es un mercado muy en alza, ¿eh? Y tenemos una marca, de hecho, que hemos llamado Arte y Sabor, que es con la que nos actuamos, ¿no? Asociaciones. Las asociaciones de todo tipo que hay, o sea, tenemos asociaciones de amas de casa, de vecinos, asociaciones políticas, asociaciones de, pues mirar, yo qué sé, por ejemplo, uno de los viajes más curiosos que hemos hecho el último año, ¿no? La Asociación de Tintinófilos de España. Hay más de 100.000 tintinófilos, o sea, todos conocéis a Tintín, ¿no? Entonces resulta que nos contactaron para hacer los viajes de Tintín. Entonces hemos tenido que primero estudiar, como os decía, estudiar, pensar, crear, y estamos haciendo viajes a la Asociación de Tintinófilos españoles. Eventos especiales, obviamente, eventos musicales, ciudades, capitales culturales europeas que tienen una gran atracción, exposiciones pictóricas, etcétera, etcétera. Grandes viajes. Los grandes viajes es una parte importante, ¿no? Que se da sobre todo hacia ese cliente que tiene un estatus económico alto, ¿no? Y de hecho el top del gran viaje que estamos haciendo son las vueltas al mundo. Las vueltas al mundo. Que esto es bueno, es muy interesante lo de las vueltas al mundo, porque os sorprendería lo económico que resulta dar la vuelta al mundo, ¿eh? O sea, no es un producto caro, porque cada grupo, sabéis que las compañías aéreas están agrupadas en Oneworld, Star Alliance, etcétera, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Entonces, cada grupo de compañías tienen su vuelta al mundo, e incluso tienen su página web, que yo os sugiero que lo veáis, tanto profesionalmente como para soñar un poco, ¿no? Que también es bonito, ¿no? Y tiene una serie de condiciones. Tienes que parar. Hay las 3 continentes, las 4 continentes, la de sentido hacia la derecha, sentido hacia la izquierda, la que te permite 10 stop, 20 stop y tal. Y por ejemplo, para que os hagáis una idea, dar una vuelta al mundo y parar en 10 lugares diferentes en turista, os puede costar 3.000 euros. No es caro, ¿no? Yo creo que no lo veis caro, ¿no? Es dinero para todos, pero veréis que comparativamente con lo que vale un viaje no sé dónde, pues no es caro, ¿no? Bueno, instituciones, ¿no? Instituciones, tenemos aquí una marca que se llama ISCE, que es Instituciones al Servicio de la Ciudadanía Europea. Esto es un nicho de mercado que tenemos muy sólido desde hace años, en realidad desde que se creó la Unión Europea, y está basado, llevamos a muchos grupos subvencionados a conocer las instituciones europeas. ¿En qué se fundamenta? Pues que sabéis que la Unión Europea, si bien es conocido de todos, seguro que os pregunto a
a muchos de vosotros quién es el presidente del Consejo de Europa y de la Comisión Europea y realmente el Parlamento, cuántos miembros lo componen, etcétera, sé que os pillaría al 80%, si no más. Entonces, la Unión Europea, sabéis que se creó con la intención de que los europeos, todos los europeos, tuviéramos un conocimiento mayor de todos nosotros, es decir, que nos integráramos, que conociéramos estas instituciones. Entonces, con ese fin, se han creado unas subvenciones que tienen los europarlamentarios para que cada europarlamentario puede llevar a 100 personas, 100 líderes de opinión, 100 gente que está en la sociedad civil, que puedan expandir luego la imagen de Europa, que puedan transmitir pues ese positivismo hacia la Unión Europea. Y bueno, pues nosotros ahí, a través de los eurodiputados, pues llevamos a muchísimos grupos de, pues yo qué sé, la Asociación de Empresarios de Linares, las amas de casa de Chiclana, tal, en fin, gente que está en la sociedad civil, ¿no? Los seniors es otra de nuestras especializaciones, la tercera edad, entonces lo llamamos seniors, porque ya sabéis que hoy nadie quiere que se le tache de viejo, claro, entonces lo hacemos para los jóvenes de 60 o más, ¿no? Weddings es una de las áreas muy sólida también, y os explico por qué, porque esto es una de nuestras especializaciones más recientes. Esto comenzamos hace 3 años y fue porque realmente montamos un stand en una feria. Sabéis que hay una feria de bodas aquí en Madrid. La montamos y vimos que pues tuvo un éxito el primer año muy razonable. Indagamos en el tema y pues ahí hay un mercado muy bueno, porque bodas en España, exactamente al año hay 120.000 bodas, No os hablo de los divorcios porque eso ya eso lo triplica, pero bueno, la realidad es que hay 120.000 bodas y la edad media de los que se casan hoy en día ha ascendido mucho, está en 35 años. Que ya está bien, como yo digo, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos con 100.000, es un colectivo muy grande de gente con 35 años que están pues en la flor de su estatus económico, digamos, con unas normalmente son parejas que están trabajando los dos, que tienen un buen nivel económico y que además el gasto por persona son 4.000 euros. Entonces, como veis, es un mercado bueno y efectivamente pues ahí hicimos nuestro estudio de mercado, vimos si estábamos capacitados para ello, teníamos red, conocemos el producto y nos metimos y pues estamos teniendo nuestros frutos. Y los viajes musicales, que también son muy importantes. Sí que es verdad que aquí los viajes musicales, reconozco que nosotros no estamos muy especializados en los viajes musicales de conciertos actuales. No sé, quizá por tipología de nuestros clientes es la ópera lo que más les llama la atención, y hacemos muchísimos viajes de ópera, que es lo que buscan. El amante de la ópera es digamos, musicalmente hablando, es el más importante, porque son auténticos fanáticos, ¿no? Fanáticos del viaje, siempre siguiendo las óperas de Verdi y tal. Y bueno, yo ya lo digo como curiosidad, hoy hay una cantante que no sé si habéis oído hablar de ella, que es Anna Netrebko, una chica rusa que comenzó trabajando en el vestuario, o sea, era en la guardarropía del Teatro Bolshoi, y bueno, pues estudió canto y tal, y hoy en día es la número 1 a nivel mundial y se pagan cantidades astronómicas. Vamos, os diré que para una entrada en la Scala de Milán ahora para diciembre hemos pagado 1.800 euros por entrada, o sea, bueno, y os cuento también una anécdota graciosa, que también con Netrebko en Nueva York el año pasado también pagamos una cantidad un poco inferior, 1.000 y pico euros por las entradas,
para un grupo. Los llevamos a Nueva York, el avión en business, el hotel de lujo, las entradas, tal. Y esa noche no cantó Ana Netrebko porque sufrió una afonía. Y entonces, eso los teatros pueden hacerlo, porque obviamente tienen que tener sustitutos. Entonces aquí no hubo nada que reclamar. Se hicieron 8.000 kilómetros, gastaron 10.000 euros por persona para ir a ver a Netrebko y no pudieron verlo. Bueno, entonces, las marcas, como os decía, bueno, habéis visto cuáles son los destinos. ¿Qué marcas hemos creado nosotros? Una que se llama Siwi, que es Spain is waiting for you, ¿no? Que es para el receptivo, ¿no? Otra que se llama Feviajera, obviamente os imagináis para qué. Arte y Sabor, que es la que os he hablado antes. El Ideatour Luxury Travel, que es para el Luxury. Rusitour es otra marca que tenemos porque fuimos iniciadores en los viajes a Rusia y los países del este y vendemos mucho Rusia, entonces es una especialización también que tenemos. Tesoros virreinales. Pues esto es hicimos un proyecto conjuntamente con el Museo de América, que presentamos al Ministerio de Cultura y nos dieron una subvención para desarrollar todas las rutas virreinales, publicar una guía, etcétera, etcétera. Podéis ver, muy bonito, si entráis en la página nuestra, que es www.ideatour.es, ahí veréis todas las cantidades de cosas que hacemos y entre otras esa. Y luego Wonderful Weddings World, que es la marca para las bodas, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos hecho. Obviamente todo es válido, ¿no? Y luego, mirad, os quería una cosa también, esto me lo imprimí porque sí que es interesante que sepáis realmente las agencias, cuál es el porcentaje de venta de las agencias, realmente qué es lo que más venden, ¿no? Pues el servicio bueno, perdona, esto lo voy a pasar por ahí si queréis, lo vais viendo y podéis pasándolo. El servicio de empresas, el business se lleva el 44%. El servicio de empresas es una especialización, pero esto ya es algo que existía. Es decir, ahí la especialización estriba en que realmente a quien estás vendiendo es a la empresa. O sea, no estás ofreciendo nada novedoso, no estás creando, sino el tema de business, como sabéis, la empresa lo que quiere son billetes de avión, rentacar, hotelería, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es una rama, aunque también las empresas están cambiando, porque ahora, de hecho, por ejemplo, en Accenture y hay empresas muy punteras que lo que hacen es le dan la alternativa de hacerlo a través del servicio de agencia o le dan una cantidad a la persona en concreto. Le dicen, es una persona que tiene que viajar en la empresa, y le dicen, oye, te damos mira, para este viaje que tú haces hay previsto con el servicio de empresas cuesta 1.000 euros. ¿Prefieres que te hagamos el servicio de empresa o prefieres hacerlo tú bajo tus medios y te damos a ti sin justificación 800 euros? Entonces, bueno, pues hoy en día sabéis que todo el mundo valora, a lo mejor dice, bueno, pues si me tengo que ir a Nueva York, en vez de irme en business y tal, me busco yo un low cost y me voy en tal, consigo, en vez de los 800, gastarme 500, me quedo con 300. Una forma que están empleando empresas, pues como digo, Accenture, Google, etcétera, en fin, que es bastante innovador, ¿no? En segundo lugar, es que esto no es realmente una especialización, sino algo que venden las agencias de viajes. Es decir, de las agencias de viajes, el 37% de lo que venden las agencias de viajes hoy en día son circuitos. Ya sabéis lo que son circuitos. Los circuitos son estas salidas
plaza a plaza que programan los turoperadores para ofrecerlo a todas las agencias de viajes y consolidar las salidas a través de la venta individual de todas las agencias. Entonces que venden pues Italia, cruceros fluviales, Rusia, Praga, etcétera, etcétera. Lo habéis vendido, hay operadores especialistas en esto como son Politour, Cathay, Mapatour, en fin. ¿Os estáis familiarizados con los nombres más o menos? ¿O os suena alguno? Bueno, estos son los más importantes, ¿no? En turismo familiar, el turismo familiar representa el 25% del negocio de las agencias de viajes, es decir, que es bastante, el cultural igualmente el 25%. Me hace calorcito aquí, no. Bueno, los viajes de novios el 24%, eventos y congresos un 20%, senior un 18%, el turismo activo un 14%, grupos de amigos un 13%, turismo de salud un 11%, inmigrantes un 10%, turismo rural un 9%, viajes de aventura un 9%, esquí y nieve un 8%, viajes de estudios un 7%, el enológico un 7%, solteros un 6% y el gay un 5%. Sí. Vamos a ver, estas cifras, aparte de decir, bueno, para que os den una idea de qué es lo que más se vende, sí que ya, por ejemplo, nos dice algo. Y son estos últimos parámetros que os he dado, que son, y es en función de lo que os comentaba antes. ¿Es rentable dedicarse en exclusiva, por ejemplo, al turismo gay, que representa un 5%? Solo el turismo gay no, tendrás que tener otros añadidos. Es decir, o podrá vivir una agencia del turismo gay, es decir, si por ejemplo en Chueca una agencia muy representativa del turismo gay y tal, que tenga grandes relaciones, que todo el mundo le conozca, podrá vivir, pero no habrá negocio para 10. O sea, es decir, que ese no sería un buen nicho de mercado para buscar. Entonces, nos habíamos quedado antes. Bueno, no. Quiero repetir, que yo no sé si había quedado claro, que había 3 tipos de especialización, ¿vale? Hemos dicho que había por destino, que eso nos ha quedado claro. Había también por tipología de viajero, es decir, por tipología que es... podemos hacer viajes pues para gente joven, para familias, para viajes de lujo, como hemos dicho, para minusválidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el tercero, que era el más usual, es el temático, por temáticas, Y aquí he apuntado algunas, pero seguro que a todos se nos ocurren muchas más, ¿no? Hemos hablado del MICE, hemos hablado del business también, los viajes culturales, que es una de las ramas nuestras, los gastronómicos, religiosos, deportivos, despedidas de solteros. Pues también eso se puede combinar con otro tipo de actividad, no en exclusiva. Viajes, una de las ramas, por ejemplo, que se dedica mucho, que os afecta también a vosotros, los viajes de estudiantes, viajes de estudios. Pues hay agencias que están especializados en gente joven, que dices, pues hago viajes de estudios con viajes a la nieve, ¿no? Por ejemplo, puede ser una buena combinación. Viajes de aventura, o sea, todo puede ir un poco en el mismo grupo, ¿no? Viajes de naturaleza. Luego hay una especialización que, bueno, pues que yo dudo que sea rentable como sí, pero que ha tenido su desarrollo en prensa, se ha visto mucho últimamente, que son los viajes peligrosos, es decir, los viajes a lugares de conflicto, que lo habéis leído, ¿no? Es decir, de repente irte a Chernóbil, por ejemplo. Hay muchísima gente que va a Chernóbil hoy en día en Ucrania, ¿no? Supuestamente está ya no tiene la radiación que tenía, y va muchísima gente a verlo porque es llamativo, a ver qué pasó allí y tal, ¿no?
Otro destino también peligroso, curioso, bueno, pues sabéis que es a ver la finca de Pablo Escobar en Colombia. Sabéis que Pablo Escobar vivía en Medellín, tenía la finca a las afueras y tenía un zoológico impresionante, ¿no? Y entonces allí, hoy en día, el hermano de Pablo Escobar, pues hace viajes y va muchísima gente. Yo he estado allí y lo he visto y que van enormidades de gente, ¿no? A ver lo que queda del zoológico, etcétera. Bueno, el famoso unicornio no queda nada, ¿no? Sabéis la historia del unicornio, ¿no? Que sabéis que le implantó a un caballo un cuerno Pablo Escobar porque lo quería su hija y tal. Obviamente el caballo, aparte de la tortura, murió, ¿no? Pero bueno. Bueno, lunas de miel, ya hemos hablado, tercera edad, las cajas regalo, etcétera, etcétera. En fin, y estoy convencido de que a algunos se les ocurre, a ver, así a bote pronto, ¿alguno tiene alguna idea para un viaje de alguna especialización que se os ocurra interesante? Yo en Ecuador estaba haciendo turismo independiente, o sea, guiando y transporte. Estaba haciendo, yo le llamo healing tour, o sea, como tenemos bastantes, ¿cómo se dice? Como cultura de indígenas, plantas medicinales, que la ayahuasca, que ceremonias de limpieza. Había bastante nicho para ir y está bueno. Sí, mira, que es una buena... Ancestral, no sé. Claro. Mira, los viajes espirituales, tú me acabas de recordar que los viajes espirituales, eso es una buena alternativa. Se da mucho también, por ejemplo, aparte de Ecuador, se da en Perú y en Egipto. O sea, en Egipto, aparte de los egiptólogos que por arqueología les gusta ir a Egipto, hay muchos que, pues el tema de las pirámides y tal, pues hay muchos viajes espirituales a Egipto, ¿no? Y a Perú, yo recuerdo una asociación que la tuvimos muchos años, que iban siempre porque les gustaba hacer el Pachamama, ¿no? Sabéis que el Pachamama es bueno, algunos de vosotros sois latinos, ¿no? Y sabéis que el culto a la tierra, a la madre tierra, ¿no? El respeto a la madre tierra, pues eso se hacía allí, hacíamos allí una especie de espiritualidad con una especie de gurú, no me acuerdo cómo se llamaba, con una entrega a la tierra madre de hojas, un respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una buena alternativa, ¿no? Tema medicinal, etcétera. ¿Qué más se os ocurre por ahí? ¿Alguna novedad? A ver si me deis alguna idea que me implantar nueva. Hablamos de turismo de fans también, cuando vas a viajar para ver dónde grabaron el Game of Thrones, por ejemplo, o cualquier otra serie. Muy bien, muy bien. Turismo de cine, fíjate, turismo de cine. Bueno, de cine o de series. Y de hecho, os diré, fíjate, no había caído en ello porque es muy reciente. Hemos firmado un contrato con Yelmo Cineplex para a partir de febrero vamos a hacer viajes de cine, ¿no? Ubicados, y los 3 primeros que estamos lanzando que vamos a lanzar uno en febrero, otro en marzo y otro en abril, se llama unos secretos sicilianos, donde sobre todo vamos bueno, pues a ir a los lugares donde se rodó El Padrino, ¿no? Toda la serie del Padrino, y la menos conocida, la de Ocean's 12, ¿no? Que también fue rodada en tal. En marzo vamos a hacer Túnez Galáctico, y le llamamos Túnez Galáctico porque en Túnez se rodó casi toda la serie de la Guerra de las Galaxias, y también otra que no tiene nada que ver con Galáctico, que es El Paciente Inglés. ¿Habéis visto una película que se llama El Paciente Inglés? Preciosa, muy bonita, ¿no? Pero bueno, la serie de Star Wars, esa la conocéis todos, ¿no? Y la tercera, vamos a hacer Londres, magos y espías. Os podéis imaginar por qué magos y por qué espías, ¿no? 007 y Harry Potter, ¿no? Pero, en fin, pero bueno, ¿me oís? Esa es una especialización que no me había dado cuenta, ya estábamos en ello porque es muy novedosa y a la gente le gusta. Tú antes ibas a apuntar algo, ¿no? Bueno, yo soy de Bolivia. El proyecto de grado que yo elaboré para mi universidad fue en base a los mitos y leyendas que existen de todo el país, ¿no? A lo que me referido es de que los mitos y leyendas, como son verbales o vocales, se van perdiendo en el tiempo. Entonces, ¿cómo lo hice perdurar? Lo hice materializar para que la gente que iba del extranjero hacia Bolivia
van más por los rituales, como usted mencionó sobre la Pachamama, que es lo único que está materializado, que puede ir a ver el turista. Pero ¿qué pasa si puede ir a ver acerca de la hoja de coca, de las montañas de los Andes? Materializarlo, por verlo vivo y activo, cosa que las personas puedan ver algo tangible y no solamente escucharlo, que es algo llamativo, que eso se podría aplicar acá también, aquí en España. Yo no conozco muy bien los mitos y leyendas de acá, ¿no? Pero se podría elaborar la misma idea, elaborando la misma propuesta acá, para poder captar más potencial de turistas. Bueno, es una buena idea, ¿no? Hay que obviamente hay que ponerlo, o sea, cuando aparte de la idea, lo que hay que ver es cómo materializarla, ¿no? Cómo ponerla, o sea, cómo crear un itinerario, cómo crear los medios, o sea, es decir, me voy a comentar algo importante, es decir, de la idea hay que pasar a los hechos. Entonces, ¿qué hemos hablado antes? Que tenía que ser ver algo que sea rentable, ¿no? Rentable. Entonces, esa idea pues puede combinar perfectamente con otras como un área muy buena, ¿no? Pero además, ¿qué es lo que tiene que ser? Rentable y además posible. Es decir, no podemos crear, imagínate, hacer una especialización para visitar el fondo de los volcanes. Obviamente no se puede porque nos achicharraríamos, eso no existe. Entonces, cuando creemos algo tenemos que saber si lo podemos desarrollar, o sea, si hay estructura aérea, hotelera, guías preparados, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay que paquetizar el producto, ¿eh? O sea, todo lo, o sea, es decir, hay que pasar del sueño a los pies en la tierra, a ver realmente cómo hacerlo, si es viable, si es seguro, ¿eh? Porque hay un tema también que eso hay que tener muy en cuenta siempre, que es el factor riesgo, ¿no? Hay, por ejemplo, especializaciones. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. Los hombres murciélago, ¿no? La gente que te dedicas a tirarte de las montañas. Eso se puede hacer a nivel individual, pero no se puede hacer como empresa, porque estás poniendo en riesgo tu empresa, porque no hay ninguna aseguradora que te lo va a cubrir, ¿eh? O sea, por eso a veces veis que dices, bueno, pues si aquí hay negocio para esto, sí, pero se puede hacer, porque, por ejemplo, uno de los países más bonitos de la Tierra es Yemen, pero Yemen, ahora mismo sabéis que el Ministerio de Asuntos Exteriores obviamente lo tiene calificado como un destino de gran riesgo, porque es un destino peligroso, pues está por los islamistas, por las bandas terroristas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo puedo organizar un viaje a Yemen. De hecho, se produjo una agencia alemana, llevó a Yemen un grupo de alemanes y mataron a 10. Claro, pues esa agencia obviamente, aparte de cerrar, posiblemente el propietario tuvo responsabilidades penales, porque claro, ha vendido algo que es peligroso, ¿eh? Bueno, pero muy bien, interesante. ¿Qué más? Ya tenemos cine, tenemos espiritualidad. A ver, ¿de dónde eres tú? De Eslovaquia. De Eslovaquia. Sí. A ver, en Eslovaquia seguro que hay, aparte de esa naturaleza Por eso iba a decir tan exquisita, mucho turismo de naturaleza, sí, por las montañas que tenemos. Alpino, ¿no? En esa islita de Bled que tenéis ahí tan bonita también, ¿no? ¿De? Bled, ¿no? La isla de... Nosotros... no, es... Yo creo que usted se está refiriendo a Eslovenia. Perdón, me has dicho Eslovaquia. Eslovaquia. Perdóname, me he confundido. Eslovaquia, sí, Bratislava, etcétera. Vale. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Alguna más? A ver, por aquí. ¿Tú de dónde eres? Italia. De Italia. Allora, dimmi una specialità. Gastronómico. Por ejemplo. Mirar, hablando de Italia, ¿de qué parte de Italia eres? De Bolonia. De Bolonia. Bueno, pues hay en Italia han creado una cosa importantísima, que es el primer parque de atracciones gastronómico.
que lo ha creado una empresa que tú sí conoces, que es Eat Italy, Sí, sí. que está cerca de Florencia, y es un parque gastronómico, pues, con vino, con verduras, ver desarrollos de todo tipo, con la pasta, tal. Mira, ¿qué se le podía haber ocurrido a... ¿Cómo es tu nombre? Lilia. Lilia. ¿Qué se le podría haber ocurrido? Turismo de cocina, ¿no? Porque hemos hablado del enogastronómico, pero los cursos de cocina. Los cursos de cocina en Italia no os podéis ni imaginar la cantidad de gente que va a estudiar cocina, ¿no? Os diré que, por ejemplo, el número de restaurantes italianos, bueno, por países, el ranking de restaurantes italianos en el mundo es el número 1 con diferencia. Está por encima del chino, pero muchísimo más, porque la cocina italiana pues es muy sabrosa y además es exportable. Como sabéis, es fácil porque los productos no es como la cocina española, que está basada en productos de frescos, ¿no? La cocina italiana, pues la pasta tal se puede hacer y es además rica. Entonces hay restaurantes por todo el mundo, y entonces hay universidades de cocina, pues en Milán, en Roma, en todos los sitios, y mucha gente con los que, bueno, yo he hecho muchos cursos de cocina que les llevamos, les enseñamos, por ejemplo en Nápoles les enseñamos a hacer la pizza, etcétera, y luego se la comen en la Toscana también, porque es una comida regional. En fin, bueno, que como veis es un tema interesante. Yo espero que os haya quedado un pozo de lo que os he dicho, la importancia del turismo especializado. Por último, sí me gustaría deciros que todas estas especializaciones van a fructificar por una razón también importante que no hemos comentado, y es por la necesidad del ser humano hoy en día de relacionarse. Hoy en día vivimos en una sociedad muy individualista, y todos estos viajes, ¿qué es lo que fomentan? Pues el encuentro con los demás, o sea, el viajar con otros que van a hacer un viaje a ver el Renacimiento italiano, y van a viajar con gente como tú que les interesa lo mismo, o van a hacer submarinismo, etcétera. Entonces, eso es un ítem además muy importante. O sea, con esta especialización además fomentamos la socialización. Espero, pues como digo, que os haya sido interesante, y en Ideatur tenéis, si os metéis en la página y tenéis el teléfono, si queréis cualquier cosa de mí o de mi empresa, o queréis cualquier cosa, a vuestra disposición, y que os vaya bien en el máster, ¿de acuerdo? Gracias.